Y así doy gracias al Señor por este tiempo que se me ha dado. Amén. Bendigo a cada uno de ustedes. Sigámonos gozando. Aleluya. Y así doy el tiempo a mi pastor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los niños van a estar pasando su clase, amén. Van pasando los niños a su clase con su maestra. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Y pues sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Es una bendición siempre. Siempre me gusta decir lo que es una bendición, porque realmente es una bendición de estar en este lugar. Porque aquí es donde el Señor ha hablado a nuestra vida, ha sanado nuestro corazón, ha sanado nuestros cuerpos y nos ha fortalecido para permanecer en su camino, amén. Y que su palabra siempre los alienta y los trae aviso de que Él viene pronto y que tenemos que estar velando por nuestra alma, amén. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. En este momento, para no quitarle tiempo a la palabra, vamos a irnos rápidamente al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo del versículo 25, varios versículos del 25 hasta en adelante. Una palabra que el Señor me ha traído a mi corazón y quiero que escuche bien atentamente y que por favor, si tiene su celular, apáguelo, póngalo en vibrador para que no lo distraiga, amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25 en adelante. Bendito sea el que vive, a su nombre, y todo lo que respire, alabe al Señor, amén. ¿Lo tenemos? La bendita palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de esta manera en el 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente, y con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús estoy delante de tu presencia, Dios mío, para darte la gloria, la honra y la alabanza. En este momento, Dios mío, yo me callo y sea usted hablando a través de mi vida, Señor, porque usted sea glorificado aquí en la tierra como es en el cielo. Que usted prepare el corazón de su pueblo, Señor, porque esta es la última llamada final, Señor, que está haciendo a nuestras vidas.
en estos tiempos de gracia que está por terminar, Señor. Aviva el fuego en nosotros a través de tu palabra. Rompe cadenas, sana al que está quebrantado, Señor, al que está herido. Sé renovando nuestro espíritu con tu palabra, porque tu palabra tiene efecto, porque es espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro ser y hace maravillas, Señor. Y hay un despertar y un deslagamiento de, Señor, de cosas que los atan, Señor. Glorifícate en esta palabra, y que todo es para honrar y glorificar tu santo nombre y para recibir vida eterna a través de ella. Y todo espíritu de extracción que quiera turbar esta palabra y esta iglesia y nuestras vidas, lo reprendo en el nombre de Jesús y le echo fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario que no alaba al Señor, fuera en este momento, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar su asiento, pero no asiento su alabanza. Bendito el que viene y el que vive. Bendito sea el Señor. Estaremos tratando bajo el tema, escuchen bien el tema. Toma la decisión a hoy. Parece que dales $1 millón, ese es el tema. Como que el pueblo ahora no sé qué trae, pero está muy serio. Una vez más, hermanos, el tema, toma la decisión a hoy. Tienes que tomar una decisión a hoy. ¿Y cuál será la decisión? ¿Qué decisión estará tratando el pastor? Pues la decisión es de estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios. Y vemos cómo empezó este pasaje que Dios me ha traído a mi corazón para compartir. Yo le quiero decir una cosa. Dios ya me habló a mí antes que a usted. Porque el que da la palabra primero es al predicador, a la predicadora. Pero ahora le quiero decir algo a usted, que Dios le va a hablar a ustedes. Porque a mí ya me habló. Yo no me escapo, hermanos. A mí fue el primero que me habló. Pero ahora le va a hablar Dios a usted. A su nombre. Aleluya. Y vemos, escrito está, donde dice, pero, en el versículo 25, no dejando de qué. Que no se vaya el gozo. No dejando de congregarnos como algunos tienen que por costumbre. Costumbre, porque habla una costumbre en ese personaje que tiene ese modo de dejar de congregarse. ¿Por qué será? Como que se les fue el primer amor. Para mí que se le fue el primer amor a esa persona. Porque el que está ferviente en el amor de Dios permanece en las buenas y en las malas. Una persona que está ferviente en el Espíritu, venga lo que venga, está en victoria. Porque Cristo está con él y él está con Cristo. Y por eso dice, no dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre, ¿verdad? Sino dice, exhortándonos. Sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo le voy a decir una cosa. El Espíritu Santo siempre lo va a exhortar a usted y a mí. A usted y a mí. ¿Por qué? Porque el día viene. El gran día del Señor viene. El arrebatamiento. Pero el gran día de Jehová viene sobre la tierra con juicio. Y dice el Señor en su palabra que si queremos escapar de lo que viene sobre el mundo entero, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios que tenemos que guardar su palabra. Ponerla por obra. Porque dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mi palabra y yo te guardaré de las cosas que han de venir sobre el mundo entero. Y usted bien sabe que la antesala del anticristo está listo. Está lista la antesala del anticristo, donde lo van a recibir. Donde ya le tiene la mesa servida a ese personaje. Mas vemos, hermanos, versículo 10 del 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber ¿qué? Recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos tienen la verdad? A ver, un decir, ¿cuántos tienen a Cristo? ¿Y Cristo qué es? La verdad. Entonces dice, porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es un decir, nosotros, hermanos, escrito está que estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado nos aleja de Dios.
El pecado, hay muerte. La paga del pecado es muerte, mas dice la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y dice que cuando nosotros estábamos muertos, Él vino y los resucitó de entre los muertos. Y los dio vida por el Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora, hermanos, aquí está hablando de un pasaje donde vemos que el que está predicando esta palabra le está hablando a la iglesia y le está diciendo: mira, ustedes ya recibieron el perdón de Dios, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, ahora ustedes ya conocen la verdad. No hay otra verdad fuera de Cristo, porque lo demás es falso. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. Entonces en Jesucristo está la verdad y hay la vida, y no hay otro camino para ir al Padre, dice la Escritura. Mas dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Es un decir. ¿Qué trata de decir el Señor con esto? De que nosotros, quizás algunos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y yo le voy a decir una cosa: todos los días los arrepentimos, ¿verdad que sí? Pero hay otros que están jugando todavía con el pecado. Pero hay otros que todavía están jugando con el pecado. No se vaya el gozo, hermanos, porque si esta palabra me la dio el Señor, es porque algunos están pisoteando la sangre de Cristo. Alguien está jugando con el Señor. Alguien está usando prestadamente el título de cristiano cuando no se lo merece. Hermano, siento el celo del Señor. Siento el celo del Señor. Y si me ven como que un poco como que está enojado el pastor, no soy yo, es el Señor. Es el Señor. Porque yo estoy predicando su palabra. Y el Señor es el que me controla a mí. Él es el que toma mis emociones, mis pensamientos. Entonces dice que ya no hay más sacrificio. Es un decir, ya no podemos pedirle: Señor, muere otra vez por mí. Ven, baja y muere. Toma otra vez esa cruz por mí. No, la palabra de Dios dice que usted tiene ahora que tomar su cruz. Usted tiene que negarse a sí mismo y seguirle si quiere ir en pos de Él. Usted tiene que morir y vivir por el Espíritu Santo. Y muchos, hermanos, como dice la Escritura, en el 27, que es horrenda expectación de juicio. Dice: sino una horrenda expectación de juicio, de fervor, de fuego, ha de devorar a los adversarios. Aleluya. ¿Quién son aquellos adversarios? Todo aquel que se levanta contra Cristo, todo aquel que se levanta contra Dios, todo aquel que se levanta contra la obra del Señor. Es horrenda cosa caer en la mano de Dios viviente, dice la Escritura. Cuando las personas rechazan deliberadamente la oferta de salvación de Cristo, rechazan el don más precioso de Dios. No ha hecho caso a la guía del Espíritu Santo, quien nos comunica el amor de Salvador de Dios. Aunque esta advertencia fue hecha a los judíos cristianos que se sentían tentados a rechazar a Cristo y volver al judaísmo, también es válida para cualquiera que rechaza a Cristo por seguir otra religión, o que, habiendo entendido la obra redentora de Cristo, rehúsa la oferta deliberadamente. Y lo dice: el punto es que no hay otro sacrificio por el pecado que sea aceptable aparte de la muerte de Cristo en la cruz. Si alguien repudia a propósito el sacrificio de Cristo, luego de haber entendido con claridad las enseñanzas del Evangelio, no hay manera de que esta persona se salve. Esta persona, si rechaza lo que dice la palabra de Dios y rechaza el sacrificio de Cristo, ya no puede tener salvación si lo rechaza. ¿Por qué? Porque dice que Dios no ha provisto ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, sino es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, si hemos creído la palabra de Dios, hermanos, tenemos que creerle que verdaderamente es verdad.
Porque nosotros hemos visto que la palabra es palabra profética y que hemos visto palabra profética cumpliéndose tras conforme a la palabra de Dios. Se dice que el tiempo tiene su tiempo y su día tiene su día y cada día tiene su afán. Pero también hemos visto los cumplimientos que son decretados esta palabra profética para cumplirse a lo que dice la Escritura. Entonces la palabra de Dios dice una vez más en el Hebreos 20, en el versículo 28, que el que viola la ley de Moisés por el testamento de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente, dice la Escritura. Aleluya. Y en Deuteronomio dice, lo habla en el Antiguo Testamento, donde dice en el Deuteronomio 17 del 6 al 7 que dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando habla de esta escritura es de cuando quebraban la ley de Moisés. Dice que cuando hubiera un testigo, 2 o 3, dice que esos testigos son los primeros que tenían que arrojar la piedra, y después todo el pueblo para matarlos y quitar el mal del pueblo. Pero dice la Escritura, escuchen más bien lo que dice en el 29. Pero cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, y hiciera frente al Espíritu de gracia. Imagínense cuánto más. Estamos hablando que es algo más poderoso, más terrible, es un decir, que pisotear la sangre de Cristo que alguien que quebrante la ley. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo por usted y por mí y por el resto del mundo no fue fácil. Ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo imagino que la mayoría de los cristianos la han visto. Y sí vieron cuando empezaron a interrogarlo, y después de allí cómo él empezó a padecer por causa del pecado de nosotros. Cuántos ligatazos le dieron, y después bofetadas le escupieron, le quitaron la barba, hermanos. Le pusieron una corona de espino, lo crucificaron, hermano, poniéndole clavos. Y todavía ahí, hermanos, se burlaban de él en la cruz del Calvario. Todos le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Y así hay muchos dentro de la iglesia que dicen, crucifícale, crucifícale al hermano. Sí, hermano Philly, todavía hay de esos hermanos en la iglesia que crucifican con las palabras de su boca. Hermano, yo le quiero decir una cosa. Dice la palabra de Dios, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del Cordero de Dios. Hermanos, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? Nosotros no íbamos al cielo, ninguno de nosotros iba al cielo. Ninguno. Desde el principio de la creación, hermanos, después del pecado, en el huerto del Edén, hermanos, todos estaban destituidos de la gloria de Dios por causa de un hombre que desobedeció. Pero por la obediencia de otro que se llama Jesucristo, el justo, por él tenemos entrada al cielo, tenemos abogado para con el Padre. Y por causa de Cristo vino la redención para toda la humanidad por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por esa sangre estamos aquí, porque esa sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas. Pero así también el Señor dice, yo te he perdonado, pero no peques más. Pero no peques más, para que no venga otra cosa peor a tu vida. Porque a Dios le duele en su corazón que su creación y nosotros como hijos del Señor suframos. A Él no le gusta sufrir. El Señor no los hizo para sufrir. Él no los hizo para sufrir. A Adán y a Eva no los hizo para que sufrieran. Ellos estaban bendecidos. Y así ahora nosotros por Cristo estamos bendecidos. Y Dios quiere que nos vaya bien todos los días. Sí, dijo el Señor, vas a pasar por el fuego, pero Él estará con nosotros. Él dijo, vas a tener necesario pasar por diversas tribulaciones para entrar en su reino, pero no se turbe vuestro corazón, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo Cristo, y yo le creo a su palabra.
Pero cuando vemos el tema, toma la decisión hoy, es de que realmente tenemos que tomar la decisión como hijos de Dios, como cristianos. ¿Y cuál es la definición de hijo de Dios o un cristiano? ¿Cuál es nuestro deber de hacer? Nuestro deber de hacer es santificarnos, buscar su presencia para estar llena nuestra copa, porque necesitamos que nuestra copa esté llena del Señor, que nuestra lámpara esté llena del aceite para alumbrar la gloria de Dios, para alumbrar a aquellos que viven bajo tinieblas y para estar llenos del poder de Dios para libertar al cautivo. Esa es la necesidad que tenemos, pero de todo esto es nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Que eso es lo más valioso, hermano, que podemos entrar en su reino, pero nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que hacer su voluntad. Que tenemos que hacer su voluntad. Porque dice el Señor, no es todo aquel que me dice Señor, Señor, que va a entrar en mi reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese sí va a entrar en mi reino. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que exaltemos el nombre de Cristo, que glorifiquemos a Cristo, como dice nuestra hermana, con nuestra vida, con nuestro testimonio, para que crean a lo que hablamos de la palabra del Señor. Que no vivamos una vida doble, porque si hablamos de Cristo y viviendo la vida doble, hermano, no lo van a creer. Dice que nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para esas vidas. A su nombre. Gloria a Dios, que están despiertos. A su nombre, gloria. Dice su palabra, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa palabra horrenda es tremenda, es una palabra como que algo fuerte. Me suena fuerte esa palabra. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué será? Yo les voy a decir una cosa. Porque cuando caigamos en las manos del Señor, y si estamos nosotros bien con el Señor, va a haber una buena palabra para tu vida, donde el Señor va a decirte a usted y a mí, en el nombre de Jesús, primero Dios, en lo poquito me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y gózate. Pero ¿cuál será la horrenda cosa que habla el Señor? Yo le voy a decir cuál es la horrenda cosa. Y no es que, hermano, que los va a castigar aquí en la tierra, quitándonos cosas o haciéndonos pasar por pruebas para llamar nuestra atención y volvernos a Él. Eso no es lo más horrendo. Lo más horrendo es que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más horrendo. Que Él llegue en línea y siga para ver si está tu nombre y digan, Pedro, ven. Yo sé que tú te llamas Pedro, porque yo soy Dios, yo conozco todos los nombres. Déjame ver a ver si está tu nombre. Imagínense que no esté, eso es terrible. Porque ya no hay vuelta atrás, ya no más sacrificio, como dice la palabra de Dios. Ya no hay más sacrificio, ahora es el día de tomar una decisión, si le seguimos o no le seguimos. Hay muchos hermanos que todavía andan en este caminar con Cristo, pero no olvidándose del mundo. Como que lo llevan el mundo en una mochila. Y de repente, ahí necesito esto, y ahí sacan cositas del mundo. Todavía, hermano, todavía traen sus trapos ahí atrás en su mochila. De vez en cuando se cambian con esa vestidura vieja. Y el Señor dice en su palabra que el Señor ha cambiado nuestro cilicio en danza. Él ha cambiado nuestra vestidura en alabanza y no de luto. A su nombre doy gloria. Entonces dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Yo le voy a decir una cosa, Dios puede tratar con nosotros, ¿sí o no? Yo le voy a decir, los que han de ser salvos, escuchen bien, los que han de ser salvos, Dios los va a permitir que el diablo los zarandee. Aquellos que están un poco desviados. Y los que no son del Señor, los va a dejar. Pero los que han de ser salvos los va a permitir que sean zarandeados, porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y Pedro era un escogido de Cristo. Y por eso voy a eso, que hay muchos hermanos, nosotros todos fuimos llamados al reino de los cielos. Todos. Pero dice la escritura, lamentablemente dice,
que no todos van a ir al cielo. Porque no todos obedecen. Les entra aquí y les sale a otros por acá. Yo les digo una cosa. Escucha, pero hazle así, para que no salga, para que se quede aquí y de aquí vaya al corazón, porque así es como trabaja la palabra de Dios. Así es como trabaja también el diablo, que te tira aquí y si lo dejas mirar aquí, de ahí mana la vida y de ahí ven los frutos de tu vida. Y si tú detienes la palabra, vas a mostrar lo que Dios quiere que tú muestres en la tierra para usar y glorificar su nombre a través de tu vida. Que no se vaya el gozo, hermanos. Es que estamos en los tiempos finales, hermanos. Muchos quizás dirán, ay, yo quería escuchar otra palabra diferente, pastor, una palabra de aliento. Pues yo te quiero decir, Cristo es aliento. Yo te quiero decir, su palabra, si te vuelves a Él, Él te va a levantar, te va a restaurar, te va a renovar, te va a fortalecer y su gloria estará contigo. ¿Qué más palabra quieres escuchar ahora? Ya te di la prosperidad de la palabra. Ahora escucha el mensaje. No se va el gozo, hermanos, porque me pone nervioso. Y ustedes bien saben que cuando me pongo nervioso, me pongo más violento en la palabra. A su nombre. Dice Joel 2:1: tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Eso es decir, aquí. Da alarma a mi santo monte. ¿Qué dice? Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuántos dicen amén? Pero si escucharon, cuando primeramente dice horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo, y aquí nos dice tiemblen todos los moradores de la tierra. Imagínense, tiemblen. ¿Y cuántas veces el Señor nos los ha dicho el Señor? Cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque esta salvación es única. Ya no hay otra salvación después de esto. Cuando ya los lleve el Señor en su gloria, hermano, horrenda cosa viene para el mundo entero. Por eso cuando una persona se mete más con Dios y se llena del Espíritu Santo, menos deseos carnales van a necesitar en su vida. Menos deseos va a haber en su vida. ¿Por qué? Porque ustedes andarán en el Espíritu, y el Espíritu dice que vino a guiarnos a toda verdad y a toda justicia, a ver las cosas y buscar las cosas de arriba. Pero hermano, ¿qué pasa cuando una persona claudica y no se llena de Dios? Sí, alaba a Dios, pero también acaba con la botella. Y por eso camina así. Porque esa botella, esta caguama, cuando se ven a la licor más lejos donde no lo vean, allá se la empinan. ¿Y cuál cerveza? Otra cerveza, muchas cosas inmundas que hace la iglesia. La iglesia, en vez de llenarse de Dios, se llenan del mundo. Y por eso, hermanos, que cuando viene la prueba, no tienen fuerza para seguir avanzando, alabando al Señor. Se detienen, se estancan, se desaparecen. ¿Y dónde está fulano? ¿Dónde está fulanita? I don't know, mi amigo. Así dicen por ahí. I don't know. No sé, amigo. Joel 2:3 dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén. Será la tierra delante de él, y detrás del que como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Nadie se va a escapar del Señor. ¿Y cuántos de nosotros dice la Escritura que muchos se van a esconder en las cuevas? ¿Cuántos hemos leído ese pasaje? Que hasta debajo de la tierra se van a querer esconder. Pero ahí estará Jehová. Ahí estará el Señor. Muchos dicen que quieren hacer su casa allá en el espacio. ¿Cuántos se han escuchado? ¿Cuántos de ustedes son de esos que quieren huir del Señor? Muchos quieren huir del Señor. Pero ahí el Señor extenderá su mano. Y si eres de los escogidos, te va a traer por la mala. Pero yo te quiero decir, no esperes que por la mala, ahorita te está hablando de gracia el Señor. Ponte a cuenta con el Señor, que al final de la palabra, el altar está para que te quebrantes y te despojes de tus cargas que trae tu vida. Este es el día que hizo Jehová.
Entonces dice, pero ¿quién entiende esto? Que lo más espantoso es que el día que Él diga, no, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Esto es lo más horrendo. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿y qué? Iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está hablando de gente que retrocedió, que estaba retrocediendo en la iglesia de ese tiempo. Se supone que según es Pablo el que escribió Hebreos, pero no hay una seguridad. Por eso digo que este personaje, no sé quién sea, pero cuando está hablando a esta iglesia de Hebreos, dice que esta iglesia estaba retrocediendo, hermanos, que no estaba caminando bien con el Señor, porque a través de la palabra de Dios lo vemos, que cuando dice horrenda cosa es pisotear la sangre de Cristo. Horrenda cosa es aquellos que fueron una vez iluminados y ahora empiezan a retroceder. Hermanos, yo me ha tocado, hermanos, ver muchas cosas en la congregación, de los que están como los que ya no están. Muchos perseveran y otros ahí van, y hay otros que I don't care. Así le hacen I don't care con su fruto. Con su fruto. Cuando digo no, I don't care, no me importa. Porque dicen, tengo abogado con el Padre. Es que ven mucho YouTube de los que dicen, salvo una vez, para siempre será salvo. Y por eso se agarran de allí. Hermano, pero yo hablo la palabra y dice la palabra que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la puedo perder. Puedo perder mi salvación. Entonces, dice Hebreos 6:4, porque es imposible que una vez fueron iluminados gusten del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Imagínense, fueron partícipes del Espíritu Santo, experimentaron el Espíritu Santo por un momento. Y dice, y así mismo, en el 5, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y dice el 6, y recayeron. ¿Escucharon? Recayeron. ¿Por qué recayeron, hermanos? Yo le quiero decir el inicio de la caída del cristiano, porque lo he experimentado mirando a la iglesia. Y yo he experimentado mi propia vida cuando uno quiere dejar de hacer eso. No es que quiera, sino que a veces no lo hace uno, pero muchos sí lo hacen. De cuando uno empieza a dejar la oración. La oración. Porque la oración te conecta con Dios. Te conecta con el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que Cristo siempre habló de la oración? Orar sin cesar para no entrar en tentación. Él así lo dijo. Y Él siempre estuvo orando, dándole enseñanza a sus discípulos. Pero hermanos, nosotros cuando escuchamos y leemos, hemos visto a través de la palabra la victoria de aquellos que permanecieron fervientes en Cristo en la oración, que estuvieron conectados con Dios. Dice la palabra de Dios que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo usando hombres santos. Pero estos santos se santificaron para con el Señor. Entonces, si usted no se santifica para el Señor, usted va a ser uno de los que van a recaer. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es un decir, como que lo queremos poner otra vez al Señor. Perdóname, Señor. Derrama tu sangre otra vez. No, yo te quiero decir una cosa, la sangre ya fue derramada más de 2000 años atrás y esa sangre todavía está activa para que usted se arrepiente y esa sangre lo limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Dice que si sus pecados fueron rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Esta es la bendición de la gracia que tenemos hoy. Esta es la gracia y este es el día de Jehová que hizo para nosotros el día de salvación, el día de ponernos a cuentas con Dios. Hermanos, yo le quiero decir una cosa. Hablaba con mi esposa y algunos se echaron de ver. Que estos
estos últimos 2 días de esta semana que pasó, la iglesia se sintió hermosamente. Se sentía paz, se sintió una armonía, un gozo. Y eso es lo que estamos orando para que sí siga la iglesia. Pero ustedes me tienen que ayudar. Ustedes me tienen que ayudar buscando a Dios, para que el diablo no le cambie su actitud, para que los procesos no le cambien su actitud, porque los procesos cambian tu actitud. Cuando no estás agarrado que de Cristo, se endurece el corazón. Se endurece el corazón. Y yo le quiero decir una cosa. Hay muchos que liberalmente pisotean la sangre de Cristo pecando. Lo dije, sí, de verdad. Lo dije. Pero también no vas a estar pecando de esta manera. Hay otros que cargan pecado por no perdonar. Orgullosos y orgullosas. No quieren soltar el pasado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ahí es donde nace una raíz de amargura y amargas a los demás. Turban los orgullosos. Turban su casa. Turban sus hijos. Y turban a Dios. Porque la falta de perdón es pecado. Y para el Señor el pecado apesta. Por eso, ¿por qué dice que el pecado lo hace que se aleje uno de Dios? Porque huele feo. Pero la sangre de Cristo los limpia de todo pecado cuando nosotros hacemos lo que Cristo hizo. Y aún Él siendo nuestro Señor y nosotros aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, siendo pecadores. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? ¿Usted es Dios? No, Dios es Cristo. Entonces, si Él los perdonó, ¿por qué usted no quiere perdonar? ¿Por qué usted quiere cargar con el pasado cuando usted es nueva criatura en Cristo Jesús? Supuestamente. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijas de Dios? Muéstrelo pues. Muéstrelo. Yo trato de mostrarlo. Cuando usted no puede soltar el perdón o el pasado, ¿qué es lo que tiene que ir? Vaya con el que liberta. Vaya con el que rompe cadena. Vaya con el que restaura. Vaya con aquel que renueva. Vaya con aquel que deposita amor. ¿Y quién es ese personaje? ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Pero no, muchos. Yo estoy así y así quiero caminar. Así quiero caminar. Ya está, aprieta los labios. De nada te va a servir eso en el infierno. En el infierno, yo te digo, muchos podrán decir, está buena la palabra. Pero si todos supieran que en este día puede venir Cristo, y si esta persona no está firme con el Señor, se va a quedar. No importa cuántos milagros has hecho, pero esta persona, si no perdona, el Padre que está en el cielo no los puede perdonar. Escrito está. Escrito está. Jesús dijo, si quieres ser reconocido como mi discípulo, tienes que amar unos a otros. Entonces, yo les digo una cosa, yo les amo a todos ustedes, pero ustedes me amarán a mí. Bendito sea el que vive. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser ¿qué? Maldecida, y su fin es el ser quemada. Quemada, ven hermano. Eso es decir que nosotros podemos recibir, como decía ahí, la bendición cuando ahí está esa lluvia donde nosotros producimos la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros producimos espinos, aleluya, o abrojos, es reprobada por el Señor. Y quiero que vayan y escuchen lo que dice Gálatas 3, del 3 al 5. Del 1 al 5, más bien para que entendamos lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 3, 1 al 5. ¡Oh Gálatas! Pero aquí el Señor me dice, dile, ¡oh casa de oración!
casa de oración. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Era una pregunta que Pablo le dice a la casa de oración. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Conteste, iglesia, le habla el Señor. ¿Usted recibió la fe por las obras o por escuchar y tener fe en ella? Por escuchar y tener fe en la palabra del Señor. Pero dice, mire lo que Pablo le dice a ustedes. Porque a mí ya me dijo, ¿tan necios sois? ¿Escucharon, iglesia? ¿Escuchó, hermano Fili, como le dijo el Señor? ¿Tan necios sois a la iglesia? Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Es una pregunta. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, o lo hace por las obras de la ley o por la fe, por el oír con fe. ¿Se escucharon, hermano? Pero se escucharon esa porción donde dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí había otra iglesia, hermano, que realmente no le estaba echando ganas después de haber recibido la salvación a través de la palabra del crucificado Jesucristo. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, sabemos que lo que sucedió en el Nuevo Testamento, Viejo Testamento para atrás, todos son enseñanzas para nosotros, pero que se vuelven a repetir a nuestro tiempo, pero en diferente manera, pero el mismo estilo. Pero es el mismo mensaje que se está pasando con la iglesia. Muchos empezaron por el Espíritu y muchos están terminando por la carne. Y ustedes saben por qué están terminando esa iglesia por la carne. Ustedes deben de saberlo. Porque cuando uno deja de buscar las cosas de arriba, se va el primer amor. Es una realidad, hermanos. Se apaga el fuego que se encendió en nosotros. Y cuando no hay fuego del Espíritu Santo, hermanos, ¿qué es lo que cuando viene algo a nuestra vida, cuando estamos en el fuego de Dios, cuando algo quiere venir, cosas del mundo, cosas del demonio, es un decir, Señor lo reprenda, que quiera venir a apagar ese fuego, nosotros nunca podrá apagar ese fuego, porque ese fuego es Cristo. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa cuando no hay fuego en nosotros? Las cosas que vienen, los dardos que vienen, los procesos que vienen, las tentaciones que vienen, ¿qué pasa? Si no hay fuego, va a penetrar. Y cuando está el Espíritu purificador, no entra, porque Él purifica nuestros pensamientos y los recuerda de sus grandezas y de sus victorias. Que el Señor los dijo, yo les he dado la victoria a través de Cristo. Y ustedes todos lo pueden en Cristo, que el Señor les fortalece, porque ustedes no van solos, porque el mayor es el que va delante de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para cuando venga cualquier cosa a turbar nuestra salvación y turbar el amor de Dios en nosotros, nosotros tenemos que estar fervientes siempre en el Espíritu Santo, buscando su presencia y caminando con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él y alabando su nombre con Él. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo los anhela celosamente para adorar a Dios, para glorificar a Dios, testificar de Dios y mantenernos en la salvación. Pero tenemos que hacer caso, hermanos. Tenemos que siempre hacer caso a la palabra del Señor. Dice su palabra en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se escucharon? Qué tremendo. Voy a repetir otra vez porque me gustó. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero dice el 22, pero
les ha acontecido. Ay, 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 es una palabra media dulce, ¿no? Lo que viene ahí. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ay, ay, otra vez. Ay, otra vez. 3 ayes en el Apocalipsis. El perro vuelve a su vómito y la puerquita lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué trata de decir eso? Es decir que aquellos que salieron del lodo cenagoso, de aquellos que salieron del cielo, es el lodo, esa inmundicia, el Señor los limpia con su sangre, el Señor los santifica con su palabra, el Señor los santifica con el Espíritu Santo. El Señor está allí fortaleciéndolos. Y de repente esa persona deja de perseverar en lo que se le encomendó hacer para mantenerse en esa firmeza. Empieza a flaquear, a deslizarse, a resbalar, a tomar en vano la gracia, a pisotear la sangre de Cristo. Y después vuelve otra vez al cielo, al lodo. Cuando uno deja de hacer esas cosas, ¿qué los espera allá atrás? ¿Bueno o malo? ¿Los espera algo bueno o malo? Díganme, hermano. Malo. Porque acuérdense cómo vivía su vida. ¿Tenías deleites? Sí, había deleites que pasajeramente eran de gozo, pero siempre había un vacío en tu vida. No te llenaba tu vida. Había momentos difíciles que querías ser consolado, pero no había consolación. Y ese corazón se endureció, ese corazón se amargó, ese corazón andaba airado, ese corazón no había gozo, pura tristeza, puro llorar, puro coraje, pura ira, odio. Pero ¿qué pasó cuando Cristo vino y extendió su mano donde nadie puede extender su mano para sanar nuestro corazón? Los liberó, los restauró, los sanó, hizo cosas maravillosas. Y por eso el Señor dice, muchos están así, que han vuelto al proverbio, porque se han olvidado de mis mandamientos, de mi palabra, han dejado mi Espíritu Santo, han dejado su primer amor, se les olvidó lo que hice yo por ellos, se les olvidó cómo estaban y cómo hice con ellos. Nosotros, hermanos, realmente tenemos que recapacitar y, como dice el tema, toma la decisión hoy de ponernos a cuenta con Dios y pedirle perdón si tenemos que pedirle perdón. Yo le voy a decir una cosa, yo soy el primero que le tengo que pedir perdón, porque no soy perfecto. Yo necesito su perdón todos los días. Si no es que ando en pecado liberalmente, ando pecando, hermano, sino que a veces, hermanos, de una manera u otra fallamos. Hay muchos que fallan con la vista, con los pensamientos, con la boca, con la codicia. Todas esas cosas causan pecado a nosotros. A su nombre. Ya voy a terminar, hermanos. Me dieron el micrófono tarde, tarde termino. Aleluya. Dice la escritura, hermanos, en el Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza. Escuchen, que tiene grande ¿qué? Galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso dice, todo lo que está escrito va a suceder. Porque escrito está, hermanos, que aún si le decimos Señor, Señor, no nos va a dejar entrar si no estamos bien con el Señor. Entonces a él le va a doler, aunque usted fue usado grandemente en la tierra, glorificando su nombre, pero si hay una telita de pecado, eso lo va a detener. Sea pecado chico, grande, lo mismo es pecado. Hay muchos que dicen, ay, voy a pecar chiquito, voy a pecar pequeñito, un pecadito, no zarandeado, ¿verdad? Un pescadito zarandeado, ¿no? Un pecadito. Pero ese pecadito te lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, grandes y mayores. Porque así es como trabaja el diablo. Primero te tira, y si caes con algo pequeño, después te va a tirar algo, y ahí va hasta que el diablo te ata bien y bonito. Pero el Señor lo reprenda.
Dice la palabra de Dios que nosotros somos libres. Donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Dice la palabra de Dios, Lucas, yo voy a terminar, hermanos. Lucas 21:39. El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, ya lo leí. Dice el 34. Mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, ¿qué? De glotonería, y embriaguéis, y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre nosotros aquel día. ¿Se escucharon? ¿Se entendieron que dijo el Señor una vez más? Mira también por vosotros mismos, miren, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día será? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dice que tenemos que estar tenidos por dignos, y eso es haciendo su voluntad. No perfectamente, pero el Señor tendrá misericordia de nosotros, porque Él sabe que usted y yo somos polvo y fallamos. Pero dice Mateo 10:38, y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se escucharon? Aleluya. El que no toma su cruz. Por usted, ¿qué puede hacer la cruz? ¿Qué podrá hacer la cruz? La cruz, hermanos, no es cualquier cosa, hermanos. La cruz significa sufrimiento, que usted tiene que pasar esos procesos, esas pruebas las tiene que pasar. Cuando usted se niega a sí mismo y toma esa cruz, es decir, acepta la voluntad de Dios, que aunque vengan esos procesos, hermanos, Dios ya nos dio la victoria. Solamente es de cargarla, llévela, porque son parte de la vida cristiana. Que tenemos que tomar esa cruz. Vamos a ser vituperados por la causa de Cristo. Van a levantar falso testimonio, van a hablar mentira de nosotros por causa de la luz. Y van a querer apagar el testimonio, pero no, Dios se encarga de seguir respaldando a su pueblo y mostrar que realmente estos son hechos hijos y hijas de Dios. Termino con dos pasajes. Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermosos Dios. Pido al grupo de alabanza que pase. ¿Se escucharon, hermanos? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale tanto que Él está, ¿qué? Cercano. Entonces ahorita podemos llamarle a Dios: ayúdame, libérame, restáurame, fortaléceme. Te doy gloria, te doy honra, alabanza. Ahorita lo podemos hacer aquí. Pero ¿qué va a pasar cuando la iglesia se vaya en el rapto? Van a querer muchos llenarse en los templos, pero ya no van a estar los predicadores. Los únicos que van a encontrar fueron los que eran falsos testigos del Señor. Aquellos que decían ser y no fueron. Aquellos que tenían nombre, que vivían pero estaban muertos. Así lo dice la Escritura. Entonces, si nosotros queremos vivir, tenemos que vivir su palabra y por el Espíritu para tener vida eterna. Le pido que se ponga sobre sus pies. Cristo está a la puerta. No sabemos qué día, qué hora, qué segundo va a suceder el rapto, pero yo sí estoy seguro de que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos el rapto va a suceder, y por eso yo hago este llamado. El altar está abierto para que vengas.